domingo 12 después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, tal confianza tenemos en Dios por Cristo, no porque podamos pensar algo bueno como propio nuestro, sino que nuestra suficiencia viene de Dios, el cual nos ha hecho idóneos ministros del Nuevo Testamento, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pues si el ministerio de muerte grabado con letras sobre piedras fue tan glorioso, que no podían los hijos de Israel fijar la vista en el rostro de Moisés por el resplandor de su cara, que no era duradero, ¿cómo ha de ser sin comparación más glorioso el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de la ley de condenación fue acompañado de tanta gloria, mucho más glorioso es el ministerio de la justicia. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Se levantó en esto un doctor de la ley y le dijo para tentarlo: Maestro, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué es lo que se haya escrito en la ley? ¿Qué es lo que en ella lees? Respondió él: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Bien has respondido, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. Mas él, queriendo pasar por justo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús, tomando la palabra, dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo despojaron, y después de haberlo herido, lo dejaron medio muerto, y se fueron. Llegó a pasar por el mismo camino un sacerdote, y aunque lo vio, pasó de largo. Asimismo un levita, y llegando cerca de aquel lugar, y viéndolo, pasó también de largo. Mas un viajero samaritano se llegó cerca de él, y cuando lo vio, se movió a compasión, y acercándose le vendó las heridas, y echando en ellas aceite y vino, y montándolo en su jumento, lo llevó a una venta y lo cuidó. Y al día siguiente sacó 2 denarios y le dijo al posadero, diciéndole: cuídamelo, y cuanto gastes de más, yo te lo abonaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que fue el próximo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Respondió el doctor: el que usó con él de misericordia. Le dijo Jesús: pues vete y haz tú otro tanto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, hemos oído el Evangelio del buen samaritano, como nuestro Señor nos pide a todos de practicar este ejercicio de la caridad. Aquí fue una obra de caridad, sobre todo física, porque este hombre había sido herido, había sido maltratado, y el viajero, el samaritano, él lo llevó a una posada para que le dieran allí lo atendieran y lo curaran. Y este samaritano, pues es, según los padres de la Iglesia, es el mismo Jesucristo que vino por la vía de esta vida y a buscar la humanidad y a darnos su misericordia, y nos puso en manos de este posadero que representa a la Iglesia, representa a los sacerdotes que toman cura de las almas que están heridas por los brigantes, los delincuentes que son los demonios y que han herido a las almas.
por el pecado original y con los demás pecados. Entonces, ese posadero representa a la iglesia, a los sacerdotes, a los ministros de Dios, que mientras el samaritano no regrese, porque él dice que cuando yo regrese te daré, si hay algo más que pagar, pues yo lo pagaré. Entonces ese regreso de ese samaritano pues lo estamos esperando hoy, a la segunda venida de Jesucristo, al fin del mundo, y en la cual Jesucristo vendrá a terminar esta obra de redención, de esa obra de misericordia que ha tenido con la humanidad que es herida por los ladrones, que son los demonios y todos los hombres que están al servicio del demonio. Entonces todos esos males serán curados, pero Jesucristo fue el primero que nos enseña ese ejemplo de la misericordia, y todos debemos practicar, entender bien qué significa misericordia, porque hoy se le ha dado un sentido muy naturalista a la misericordia, muy humanista y muy temporal, y ya no se ve que la misericordia es ante todo una misericordia del alma, de las heridas espirituales. Ciertamente muchos santos practicaron la misericordia corporal también, con los enfermos, con las personas que tenían algún mal físico. Hubo muchos santos que fundaron congregaciones que se dedicaban a cuidar de los enfermos, a cuidar de las personas que no tenían hogar, a dar de comer físicamente a las personas, y hubo santos que practicaron eso, pero y está bien, pero era siempre en una óptica de ayudar a los cuerpos para salvar a las almas. Así que los santos, incluso cuando hacían misericordia física, nunca se olvidaban del alma. Mientras que hoy la misericordia moderna, y como la practica hoy el Papa Francisco, la Iglesia Conciliar, es una misericordia que sobre todo no tiene tanto en cuenta el aspecto espiritual, la necesidad, aunque sí a veces, no digo que nunca lo hagan, pero muy parcial, ¿verdad? Porque la misericordia es sobre todo espiritual, ¿verdad? ¿De qué sirve a un hombre que salve su cuerpo y que tenga salud en esta vida y si después se condene? Entonces esa misericordia física es muy dependiente sobre todo de la salud espiritual, y que es la verdadera misericordia, porque Jesucristo vino sobre todo a curar las heridas espirituales, que son el pecado, que son por el pecado y todas las consecuencias del pecado, ¿verdad? La debilidad espiritual, y todo eso Jesucristo vino a curarlos, como dice, él puso aceite y vino en las heridas de esta persona, y los padres de la Iglesia ven en esto pues los sacramentos, los santos sacramentos, el aceite y el vino de la Eucaristía. Entonces esta misericordia es la misericordia espiritual. Entonces sí, muchas veces nos movemos a compasión cuando vemos que alguien sufre, cuando alguien está y es correcto, simplemente que es más importante la compasión por las almas, ¿verdad? Pedir por las personas que tienen males espirituales, porque ya no les pueden causar, es un mal que puede durar toda la eternidad. Entonces, si esa persona que está enferma, yo no pienso en su alma, yo puedo tratar de curar bien su cuerpo, pero no considero que su alma puede ir al infierno, y entonces el infierno es por toda la eternidad. Quiere decir que debemos tener misericordia, sobre todo en ese sentido, evitar que las almas se condenen, que las almas se pierdan, y es la más grande misericordia, la misericordia espiritual. Así que
cuando rezamos por el prójimo, cuando lo orientamos, cuando le damos algo que le pueda ayudar a convertirse, a nuestras palabras, nuestro ejemplo. Esa es también una obra de un buen samaritano. Nosotros podemos unirnos a la obra de Jesucristo y de esa manera ser nosotros mismos unos samaritanos, unos buenos samaritanos, cuando tenemos misericordia por los demás, sobre todo espiritual. Entonces hoy la gente se compadece de mucha gente se compadece porque fulanito sufre, ¿verdad? Sufre de algo y a veces tienen compasión y quieren ayudarlo, pero nada más ven eso, ¿verdad? Ven ese aspecto físico y es la mentalidad moderna, ¿verdad? Que ven solo la humanidad. La humanidad ven solo la humanidad porque son humanistas, porque los católicos conciliares se han vuelto humanistas, piensan solo en las cuestiones humanas y eso es cuestión, también una consecuencia de las ideas liberales, que los liberales, el liberalismo es humanista por excelencia. Y no les interesa el aspecto espiritual y la miseria espiritual, que es la peor de todas. Es más digno de compasión una persona que está hundida en el pecado, que está hundida en el vicio, que está enemistada con Dios y por lo mismo su alma está en un estado lamentable, y eso también es una compasión que es más digna de ser considerada en nuestra vida. Tenemos compasión de los pecadores porque son pecadores, no solo porque fulanito sufre. Sí, podemos tener compasión porque las personas sufren, pero no es tan importante como la miseria espiritual. Entonces hay personas que hoy tienen todo, que tienen todas las comodidades y salud y dinero, y son dignas de compasión porque están muy separadas de Dios, su alma está en un estado lamentable y viven en el vicio, viven haciendo pecados contra la pureza y están muy mal, y todo eso no es en vano, porque todos esos pecados se castigan. Si no es con el infierno, sería con el purgatorio. Entonces, esas personas que aparentemente son felices y que hacen todo lo que les gusta y son sanas, y personas que hay gente que las envidia porque parecen personas felices, y en realidad esas personas son muy miserables y dignas de mucha compasión, porque todos esos pecados que hacen se tienen que pagar, y su alma, aunque su cuerpo parezca bien, su cuerpo parezca bello, parezca bien, su alma es horrible. Su alma es horrible porque está llena de pecados. Si pudiéramos ver su alma, sería monstruosa su alma. Entonces esa es la primera de las compasiones. Y Jesús, cuando vino a la tierra, ¿cuál fue lo primero que hizo? Entonces él comenzó por su vida pública. Después tuvo un tiempo en que estuvo en la vida oculta, que nadie sabía quién era y dónde estaba el Mesías, pero cuando él se manifestó, comenzó a predicar. Entonces la obra de la predicación es muy importante, porque es la única manera de orientar a las personas, es con la verdad. Entonces, cuando cuidamos a los animales, por ejemplo los pastores que cuidan a las ovejas, pues cuando quieren que los animales vayan por un lado o por otro, les dan pequeños toques con su bastón para que el animal se vaya por el otro lado. No es que le explica al animal, tienes que hacer esto, porque el animal no entiende, el animal no tiene uso de razón. Entonces los animales se guían por sus instintos, pero con las personas no es así. Para ayudar a una persona hay que primero explicarle las cosas, hay que orientarla.
y por eso en la vida humana es esencial compartir la enseñanza de la verdad, porque es la única manera que las personas se guían. Ya no somos como los animales que cuando nacen, a veces ya chiquitos, ya saben qué es lo que deben hacer, qué es lo que no deben hacer. No es que sepan, es que son instintos que Dios ha puesto en esos animales, y ellos reaccionan según sus instintos, y así hizo Dios las cosas. Pero con las personas no es así. Los niños, aunque sean chiquitos, no se guían por instintos. Necesita ya a los papás desde pequeños a los niños, ya comienzan a explicarles que esto se hace, esto no se hace, les explican las cosas y los niños comienzan a entender. Y entonces, de la medida que ellos aprenden la verdad. En este caso a veces son verdades humanas, verdades naturales que son necesarias para saber vivir, para comportarse, y pues sí, los niños necesitan que les enseñen la verdad. Es una verdad natural, una verdad, pero es necesaria también. Entonces, para los hombres la caridad se practica siempre a través de la verdad. Por eso la Iglesia siempre le dio tanta importancia a la verdad. Y sin la verdad no se puede vivir, no se puede, incluso humanamente no se puede vivir. Si yo no sé cómo se debe hacer la comida, cómo debo trabajar, cómo debo vivir, pues me puedo morir de hambre. Para el hombre la verdad es muy importante. Dios así nos hizo. Entonces necesitamos tener ese concepto de la primacía de la verdad, y queremos, para que nuestra vida humana sea posible, no somos animales, no nos guiamos por instintos, nosotros somos personas racionales, los seres racionales, necesitamos poseer la verdad. Entonces esa verdad es muy importante en la vida humana, y es como decir la puerta abierta a todo lo demás. Si no conocemos la verdad, pues no podemos hacer nada más, ¿verdad? Porque una persona que es demente, que no tiene uso de razón, es incapaz de nada. Hay que ayudarla en todo, y hasta para comer, porque no tiene uso no puede poseer la verdad, porque no es capaz, porque no tiene uso de razón. Entonces esa persona es inútil, se puede decir, en todo es dependiente. Y así es que una persona que aunque sea pequeña, siempre lo primero que se le enseña es explicarle cómo son las cosas, y son verdades naturales, verdades humanas que son importantes, pero la primera verdad, la más importante, es la verdad espiritual. ¿Por qué la verdad espiritual? Porque Dios no nos hizo para quedarnos en esta vida, quedarnos en este mundo. Dios nos hizo con una finalidad espiritual, para ir al cielo, para estar con Él en la eternidad, y eso es una verdad. Es la finalidad con la cual Dios nos creó. Para eso estamos aquí en el mundo. Entonces la verdad es la verdad de la fe, la verdad de la Iglesia, es la primera obra de caridad que se puede dar a una persona. Es la primera cosa que podemos hacer para ayudar a alguien que está en la miseria espiritual, y es la mayor de las misericordias, es la más importante de todas, y es lo que hace más bien. Entonces, si unos padres de familia educaron bien a sus hijos y les explicaron lo que es bueno, lo que es malo, que les enseñaron el catecismo, que les inculcaron el gusto de la lectura, de las buenas lecturas, no cualquier lectura, de las buenas lecturas católicas, en las vidas de santos, y todo eso pues estaban preparando a ese niño para que cuando sea adulto él sepa guiarse, y siempre uno se guía por la verdad, ¿verdad? Uno se guía por la verdad. Entonces yo voy a hacer un trabajo, voy a hacer algún trabajo especial
yo necesito saber la verdad de cómo se hace esto, cómo se hace aquello. Entonces, si yo me guío por las mentiras de alguien que dice mentiras, pues voy a fracasar. Necesito la verdad, necesito saber la verdad. Todo depende de la verdad. Y entonces, cuando se sacrifica la verdad, es como un suicidio. Es una persona que va directo al precipicio, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tomo un coche y hay una indicación que es falsa, que me dice que hay que ir por este lado, y es un precipicio, entonces pues es desastroso para esta persona escuchar esta mentira, ¿no? Esta mentira que el camino es por ahí, entonces va a morir. Entonces así es en la vida. Necesitamos saber siempre la verdad para no equivocarnos en todas las cosas. Necesitamos saber qué es lo que es correcto, qué es lo que corresponde, qué es lo que debemos hacer. Y en la vida espiritual, qué es lo que debemos hacer para ir al cielo, qué es lo que ofende a Dios, qué es lo que no ofende a Dios. Es primordial. Si yo no conozco la verdad, yo no puedo hacer camino, no puedo ir a ningún lado. No puedo, si no busco a Jesús, que es la verdad, no puedo ir al cielo, no puedo saber de qué manera debo hacer para salvarme, para evitar el mal, para ir al cielo, para saber cuáles son las obras que Dios me pide y cuáles las obras que Dios me pide que no haga. Y entonces la verdad a los hombres, que no somos animales, somos personas inteligentes, que estamos hechos para la verdad. Entonces la verdad es el camino. Jesucristo dijo, la verdad os hará libres. O sea, la verdadera libertad es poder lograr lo que es bueno para nosotros. Entonces, si yo sé cuál es el camino, cuál es la verdad, yo sé qué debo hacer y qué no debo hacer, qué es lo que me es benéfico, qué es lo que no me es benéfico. Entonces, esa posesión de la verdad es la primera de las misericordias. Cuando nosotros tenemos una persona, queremos ayudarle, hacerle bien, la mayor misericordia es transmitirle, comunicarle la verdad. Y ya lo demás está bien, pero es secundario, y es siempre en dependencia de la verdad. Si yo quiero que esta persona sea feliz, pues no basta que yo le dé algo bueno para un día, no es suficiente. Yo necesito pensar en su eternidad, que es más importante que él pase un buen momento en un rato, en una hora, en unos minutos. No es suficiente. Eso no es una caridad total. Eso es a veces incluso un daño que podamos hacerle a una persona, hacerle olvidar sus necesidades, su finalidad eterna, y nada más pensar en que él sea feliz ahorita y que tenga un momento de distracción, lo que fuera. Hay que pensar en su alma. Entonces, cuando es posible, tratemos de orientar a los demás, darles una buena lectura, un buen consejo, un buen ejemplo, y eso es la mayor obra de misericordia, más que la misericordia física, porque hoy la gente se compadece mucho de las desgracias materiales y a las desgracias físicas, y yo no digo que sea falso, pero no ven la miseria espiritual. Entonces, y la ignorancia es un gran mal, porque si una persona no sabe cómo llegar al cielo, pues es el peor de los males, porque eso implica toda su eternidad. Había alguien que decía, si tú le das a un pobre que no tiene que comer, le das de comer un pescado, pues le habrás hecho comer por un día. Pero si tú a este pobre le enseñas a pescar y le enseñas cómo hay que hacer para ganar su vida, pues le habrás dado de comer para toda su vida. Y entonces hay que saber hacer misericordia. No se trata simplemente de pensar en el momento presente y en no pensar que las personas necesitan orientación.
Ahí está. Entonces, hoy esta sociedad que es completamente relativista, ya la verdad no es lo más importante. Lo que es importante es la paz. Como el Papa siempre hablando de la paz. Ciertamente la paz es muy importante, pero debe ser una paz en el orden de Dios, en una paz que dependa de la verdad. Porque sin la verdad, incluso la paz es frágil, no se puede mantener, porque la paz que está basada en el error, en la mentira, es frágil. Y llega un momento que hay problemas, o hay crisis, o hay guerras, porque no se respeta la verdad. Entonces hay veces que para tener la verdad, para mantener la verdad, hay que sufrir un poco, hay que llevar la cruz para poder tener la verdad, pero a la larga el orden que viene del respeto de la verdad pues es mucho más estable, mucho más sólido, y es para siempre. O sea, si vamos contra la verdad, ya de por sí es pecado y ofende a Dios, ya estamos haciendo un pecado si no aceptamos la verdad. Hay personas que no aceptan la verdad, aceptan solo lo que les conviene, lo que les puede ayudar en el momento, aceptan eso, pero no aceptan, no se fijan si es verdad o no, se fijan si esto les ayuda, si esto les beneficia o no les beneficia, pero no porque es la verdad. Entonces, no, la verdad hay que aceptarla como es, y no es lícito sacrificar la verdad por la comodidad. Entonces se llama oportunismo, se llama un espíritu falso, un espíritu que no tiene esa honestidad de siempre buscar la verdad. Ya casi no hay personas así que sean realmente honestas y que busquen la verdad en todas las cosas. Hay mucho oportunismo, muchas personas que mienten fácilmente, incluso muchos que se dicen buenos católicos mienten constantemente. Entonces eso ofende a Dios, porque un cristiano es hijo de Dios, y ¿quién es Dios? Dios es la verdad misma, la verdad eterna. Entonces cuando yo digo una mentira, me estoy enemistando con Dios, porque Dios es la verdad. A Dios le desagrada que digamos mentiras. Pero hay que tener claro que hay cosas que no son mentiras, pero que son restricción mental, y en ese caso no es una verdadera mentira. Entonces eso hay que verlo bien en el catecismo, hay que fijarse en qué consiste la restricción mental, que en realidad no es una mentira, pero es como esconder la verdad. O cuando alguien nos dice una pregunta indiscreta de una persona que no tiene derecho a hacer una pregunta sobre un tema que no le concierne, yo no estoy obligado a decirle la verdad. Yo le puedo decir algo que no está claro, yo le puedo decir una cosa que la mitad de la verdad, pero no estoy diciendo una mentira, porque estoy diciendo una parte de la verdad, no le digo todo. Eso no es mentira, ¿verdad? Entonces es lo que se llama una restricción mental, y en eso pues sí está permitido, no es una mentira real. Pero en general decir una mentira así con toda conciencia, aunque sea de una cosa pequeña, es pecado. O que yo no acepto a alguien que me dice la verdad porque por poco de susceptibilidad, de soberbia o de lo que fuera, pues yo estoy pecando, porque nunca hay que resistir a la verdad, hay que aceptarla como es. Entonces hay personas que por orgullo no aceptan cuando uno les hace una corrección, ¿verdad? Y no lo aceptan, pero es por orgullo, porque no quieren humillarse, porque no quieren dar el brazo a torcer, no quieren ceder, y es una cuestión de orgullo. Y entonces aceptan la verdad cuando les conviene, y si no, la sacrifican fácilmente. Entonces no tienen ese amor de la verdad. Ese amor de la verdad es muy importante
sobre todo en una época en que la verdad escasea, en que hay tantas mentiras, en que es muy difícil hallar toda la verdad. Hoy es muy difícil hallar toda la verdad. Hay personas que saben verdades sobre ciertas cosas, pero no ven toda la problemática que hay en el mundo. Ven algunas cosas, saben que en el mundo hay problemas, pero no ven cuáles son las causas de estos problemas y cuáles son las soluciones. Entonces hay mucha escasez de verdad. Entonces una persona que no ama la verdad en esta época pues está muy expuesta a muchos males, a muchos peligros, a muchos engaños, ¿verdad? Con toda esta falsa crisis sanitaria, ¿verdad? Que han hecho que la gente se enferme más con esas falsas soluciones, y mucha gente va a morir por eso, porque no tenían la verdad, porque no sabían toda la verdad, y cuando uno les quiere decir se cierran, y será por orgullo, será por necedad, será por tontería, por lo que fuera, pero es culpa de ellos de no tener ese sentido de buscar la verdad, la primacía de la verdad. La verdad es la puerta a todo lo demás, ¿verdad? Porque yo no puedo hacer nada, ningún acto humano, ninguna acción humana, si no es en base a la verdad. Hasta cuando una persona, una mamá en su casa hace la limpieza, pero ella lo hace en base a la verdad, porque sabe que esto tiene que limpiar por esta razón, y con estos medios, y de esta manera, y todo eso son verdades. Entonces son verdades de orden natural, pero son verdades. Entonces también en la vida espiritual también hay muchas verdades que hay que conocer y que hay que respetar para cuidarse, para salvarse, para evitar el pecado, para ser mejores. Cada día debemos todos los días tratar de ser mejores. Para eso estamos aquí, para eso Dios nos da el aire que respiramos y la vida, para que tratemos cada día de ser mejores. Por eso Dios nos da esta vida, por eso estamos aquí. No es para divertirnos, aunque Dios no nos niegue alguna diversión, pero no es lo más importante. Lo más importante es amar a Dios, como dice el Evangelio, amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a nosotros mismos. Pues en el prójimo también se puede decir, si yo amo al prójimo también como a mí mismo, quiere decir que también debo amarme a mí mismo. Entonces eso es, aquí estamos en esta vida para eso, salvar, para el servicio de Dios y salvación de nuestras almas. Es una verdad. Entonces todas las verdades las necesitamos para servir bien a Dios, para hacer bien las cosas. Como cualquier profesional, para ejercer bien su profesión, necesita estudiar, debe conocer la verdad de esta profesión, diferentes verdades, para ver cómo se hace cada cosa, cómo se hace este oficio. Todos son verdades. Entonces, pero las verdades de espirituales, las verdades de la fe, son las más importantes, porque esas engloban todo lo demás. Porque estamos aquí principalmente es para salvarnos. Pero en esta vida pues sí necesitamos tal vez comer, necesitamos trabajar, dejamos cuidar nuestra salud, pero todo eso está englobado en la finalidad eterna, y todo eso está hecho para que lleguemos al fin, que es nuestra salvación. Todas son verdades. Entonces cuando se sacrifica la verdad por la paz, como dicen, son personas que no tienen noción de lo que deben ser las cosas. Ya no hay personas que aman la verdad. Hay personas que aman, que dicen, no, yo amo el bien, yo amo a fulanito, yo amo estas cosas que me gustan, pero la verdad, así como tal, hay muy pocas personas que aman la verdad, que buscan la verdad, que buscan toda la verdad. Porque hay unas personas que dicen, bueno, es que esto es verdad, pero no me gusta, y por eso no lo acepto.
esto es verdad, pero no me interesa, porque me interesan otras verdades. Entonces están creando, dividiendo la verdad, y la verdad no se divide, la verdad es una. Todo está en armonía, todo debería estar en armonía en el orden de Dios. Entonces aquellos que quieren olvidar una parte de la verdad porque les incomoda de alguna manera, están poniéndose en peligro respecto a Dios, respecto a la justicia de Dios. Los santos, si fijamos que muchos santos fueron convertidos, muchos hubo muchos santos que antes fueron pecadores, pero llegó un momento en que ellos buscaban la verdad, y fue eso lo que los salvó, y fue eso lo que los convirtió, y fue eso lo que los ayudó a ser santos, y fue eso lo que los hizo finalmente felices en el cielo. Es que cuando uno busca la verdad, entonces uno hace todo bien, hace uno todo lo que Dios manda. Y entonces la primera de las misericordias es primero la misericordia con nosotros mismos, porque como dice, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Entonces cuando yo digo como a mí mismo, quiere decir que también debo amarme a mí mismo, y yo no puedo amar al prójimo si yo no me amo a mí mismo, si yo no tengo, no me cuido yo, si no quiero mi bien, yo cómo voy a poder también buscar el bien del prójimo. Entonces está incluido en ese precepto, en el segundo, de que debemos amarnos a nosotros mismos, y por eso mismo debemos cuidarnos de cuidar nuestra alma, cuidarnos del pecado, y eso forma parte del amor que debemos tener a nosotros mismos. Y ya entonces podemos amar al prójimo como a nosotros mismos, si sabemos qué es el amor y cómo debemos protegernos nosotros mismos. Y esa caridad con el prójimo, pues es un reflejo de la caridad que tenemos con nosotros mismos. Pero la caridad con nosotros mismos y con el prójimo, pues es un reflejo de la caridad, del amor que debemos tener a Dios. Así que todo está subordinado, todo está en orden, y del amor a Dios pues vienen todos los demás amores. Pero como Dios es bueno, como Dios es la verdad, entonces el amor a Dios debe ser forzosamente un amor de la verdad. Si yo amo a Dios y no lo amo porque es la verdad, pues estoy haciendo una contradicción, porque Dios es la verdad. Y si yo digo yo amo a Dios y no amo la verdad, estoy mintiendo, porque Dios es la verdad infinita, la verdad perfecta. Entonces ese amor de la verdad está muy ausente en nuestra época, y es por eso que hay tantos males hoy. No es casualidad, es que hoy la gente ya no ama la verdad, por eso se difunde el error. Entonces unos aman más los placeres que la práctica de la fe, que la voluntad de Dios. Entonces por eso no aman la verdad, porque prefieren los placeres, porque prefieren complacerse a sí mismos, porque prefieren halagarse a sí mismos o que los halaguen. Poco importa si es verdad o no, pero les gusta que los halaguen, que sentirse considerados. Todo eso es vanidad, orgullo. Personas que se visten bien y que parecen personas de bien y todo, pero a ellos les gusta que los traten como personas honestas, aunque en realidad saben que no lo son, porque en su vida privada tienen una conducta que es mala. Entonces debemos pensar en eso. Entonces no es suficiente que la gente nos trate bien, no es suficiente que tengamos lo que nos gusta, no es suficiente que hagamos las cosas a las que tenemos gusto o inclinación. Si eso no es conforme a la voluntad de Dios, estamos viviendo en la mentira,
porque cuando Dios dice algo es porque es verdad. Dios no puede decir nada que sea falso. Entonces, cuando yo amo la verdad y sé que Dios dijo esto o aquello, o que su iglesia, que lo representa, ¿verdad? La iglesia representa a Dios. Entonces, cuando realmente es la iglesia, no es lo que dicen un mal católico, un mal sacerdote que es el mismo infiel a la verdad de Dios, pues entonces en ese caso no. Pero cuando es realmente la iglesia que habla, entonces debemos aceptar siempre, ¿verdad? Entonces no es una cuestión de opiniones, sino que son las grandes verdades de la fe y las grandes enseñanzas de la iglesia que siempre hay que aceptarlas. A veces hay cosas que son detalles, que son tal vez opinables, puede pasar, ¿verdad? A veces que no sabemos exactamente cómo son las cosas, pero a veces las grandes líneas las conocemos y eso sí hay que respetarlo. Entonces, si no amamos la verdad más que todo, entonces vamos a sacrificar la verdad. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el gran bien de las personas que están en el cielo? Lo que las hace más felices es que pueden ver la verdad de Dios. Y en la verdad de Dios ven todas las cosas. Así como si yo veo en una pantalla, yo veo lugares que están muy lejos, o así en la visión beatífica, las personas ven todo, o saben muchas cosas en la verdad de Dios, porque su alma está unida a la verdad divina, y entonces pueden ver cosas muy bellas y ver al mismo Dios, y que es la verdad misma, y es lo que es la mayor felicidad. Pero ya las personas han perdido la noción del valor de la verdad, de la importancia, de la belleza. Entonces hoy personas que ya no saben lo que es el respeto de la verdad, y que son personas que no tienen palabra, que te dicen, sí, voy a hacer esto, y no lo hacen, incluso a sabiendas, y otros que lo dicen, pero no lo dicen en serio, y no lo piensan bien, y después no lo hacen. Quiere decir que no aman bien la verdad, porque no la estiman, porque no la tienen cuidado, cómo se practica, dónde está, Entonces hay personas, en otros tiempos, aquí en México había personas de palabra. Una persona cuando daba su palabra, uno podía tener confianza, y era serio, sí, tenían sentido del honor. Y hoy ya no, cuando ya hay personas que le aseguran a uno que van a hacer esto, que van a decir esto, y no lo hacen. Y después no se inquietan, como que si lo que dijeron no importa, que no importan que se hayan comprometido, y no ven que eso es un compromiso, y que normalmente un compromiso tiene que tener reparación. Ya no ven eso, ya no ven la importancia de tener palabra. Una persona, en otros tiempos era una gran ofensa decirle a una persona que no tiene palabra, era una gran ofensa. Ahorita que una persona no tenga palabra, eso no tiene ni mayor consecuencias, a nadie le interesa. Lo que cuenta es que haga lo que él quiere. Entonces a veces te dicen te prometen, te aseguran que van a hacer esto y no lo hacen, o lo hacen mal, no lo toman en serio, no tienen palabra. Y cuando una persona no tiene palabra es porque no ama la verdad. Y en otros tiempos, en ese amor a la verdad se hacía consistir el honor de una persona. Hay personas que daban su vida por el honor, y hoy ya no saben qué es eso. Ya no hay palabras, gente de honor. Piensa que tener honor es ser orgulloso, y no, el orgullo y el honor son cosas diferentes. Ya la gente no sabe lo que es el honor. Entonces hubo un caso en México, hubo una guerra, parece que fue en Puebla, de un prisionero que fue hecho prisionero por un ejército, porque había una guerra en ese momento,
y este prisionero pidió permiso para arreglar un negocio que tenía que hacer, porque era una cosa muy importante de su familia. Este señor estaba condenado a muerte, pero como él dio su palabra de honor, dijo: yo voy a arreglar esto y después regreso aquí, y ustedes ya pueden fusilarme si quieren. Y él dio su palabra de honor, y le creyeron, y este hombre fue y arregló lo que tenía que arreglar con su familia y después regresó. Esas personas que tenían palabra de honor. Y un católico en general, todos los católicos deberían ser así. Cuando dan su palabra, pues debe ser la verdad, tener el sentido de la palabra. Entonces, cuando Dios da su palabra, siempre es fiel a su palabra. Como dice nuestro Señor, que todas las letras que están en la Biblia se cumplirán, hasta la última jota, así dice nuestro Señor, porque Dios tiene palabra. Dios, cuando dice algo, lo cumple. Entonces, toda la escritura que es palabra de Dios es objeto de fe. ¿Por qué? Porque Dios es la verdad, porque Dios no se equivoca y porque Dios es fiel a sus palabras. Dios tiene palabra de honor. Ya, entonces los que se dicen católicos y están mintiendo todos los días y les parece que eso no es importante, y son mentirosos y pueden incluso prometer cosas sobre temas importantes, pero después se desdicen y dicen: no, es que ya cambié de opinión. O sea, no tienen ningún respeto ni por Dios ni porque cuando yo hago un juramento es poner a Dios como testigo de lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy diciendo. Eso es un juramento. Pero hay personas que son capaces de hacer un juramento hoy y ya no ven que eso es grave, que es un gran pecado, poner a Dios como testigo de algo que es falso. Y un juramento que se hace para apoyar una mentira es un pecado muy grave. Pero la gente hoy ya no ve eso, porque ya no tienen amor de la verdad. Es muy triste ver que ya el amor de la verdad desaparece. Y ya estamos en una generación de gente superficial, gente mentirosa, gente llena de mañas, de engaños, de astucias. Y ya no hay esa pureza de intención, que en otros tiempos sí había más eso, pero hoy nuestro país es un país que está en ruinas, no materiales tal vez, pero espirituales sí, morales sí. Es un país en ruinas, un país destruido, porque ya hay muy poca gente que es realmente fiel a la verdad, que ama la verdad, que busca la verdad, ¿verdad? Es porque prefieren otras cosas y no ven la importancia de eso. Entonces, a veces sacrifican la verdad por su orgullo. Y San Agustín decía que si en el mundo no hubiera orgullo, todo el mundo se convertiría a la fe. En muy poco tiempo, todos se convertirían. ¿Por qué? Porque no habría orgullo. Quiere decir que el orgullo es uno de los peores males de la humanidad, porque impide que la gente se convierta, que la gente sea buena, que la gente se doblegue delante de la verdad. No, es que hay otras cosas más importantes que la verdad, y sin la verdad no se puede nada. La verdad es saber dónde estoy, a dónde voy, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer. Eso es la verdad. Y si no evalúo la verdad, pues estoy expuesto, estoy como una persona que camina a ciegas y que puede caer en el precipicio. La verdad es vital en toda la verdad, porque cuando yo digo tengo negligencia por una parte de la verdad, bajo pretexto de que no es grave, me estoy exponiendo. Y es como alguien que conduce un auto, pero cuando alguien conduce un auto, tiene que considerar muchas cosas, pero si no considera una sola de ellas, puede tener un accidente. Así que la verdad hay que respetarla siempre.
y el que se somete siempre a la verdad, esa es una persona humilde. Esa es una persona humilde. Entonces la gente humilde es muy necesaria. Necesitamos gente humilde porque son las que salvan las situaciones, que salvan los problemas. La humilde, hoy se confunde al humilde con el pusilánime, con el buenista, con el que todo dice sí. No, el humilde es la persona que siempre acepta la verdad, que siempre se somete a la verdad, a toda verdad. Esa es una persona humilde. Entonces, hoy se cree que el humilde es una persona que es buena gente, que todo dice sí, que es tontito, que es débil, que no sabe luchar, que no sabe oponerse al mal. Para ellos esa es una persona humilde. Es falso, es una concepción falsa de la humildad. La humildad es la persona que siempre sigue la verdad y que en cualquier situación, aunque algo me moleste, algo me duela o algo hiera mi orgullo, digo, bueno, pues si es verdad, pues lo acepto, ¿no? Y son personas que se han vuelto rarísimas, y el orgullo nos ciega, ¿verdad? El orgullo hace que no veamos la verdad, que no veamos una parte de la verdad, y a veces puede ser muy grave esa falta de amor a la verdad. Entonces, queremos practicar la caridad, queremos ser buenos samaritanos. La primera de todas las misericordias, la primera de todas las caridades es la verdad. Y de la verdad depende todo lo demás. Podemos hacer obras, ayudar a una persona, darle de comer, darle ayuda, lo que fuera. Pero la primera de las caridades es la verdad. Y es así siempre se ha regido la Iglesia, siempre se ha regido Dios. Y en Dios nunca hay mentira. Entonces, tú quieres ser hijo de Dios, tú quieres tener derecho a los derechos de los hijos de Dios, tienes que tener derecho de ir al cielo, pues tienes que aceptar toda la verdad. Y si no lo haces, pues vas a tener que purificar tu mente en el purgatorio, hacer recta tu afección a la verdad. Tendrás que sufrir. Y esa purificación pasará en el purgatorio. En el cielo no entra nadie que tenga un pequeño afecto por la mentira. No entra, no puede entrar. Y hasta que no hayas purificado tu mente de ese afecto al error, esa negligencia por la verdad, no podrás entrar al cielo. Así que no te hagas ilusiones. La verdad es algo absoluto. La verdad es algo absoluto. Quiere decir que siempre hay que aceptarla. Toda. Y la verdad es coherente porque no hay verdades contradictorias. Siempre cuando yo veo una verdad, quiere decir que a veces yo puedo hacer relación con otras cosas y decir, bueno, si esto es verdad, quiere decir que aquello es mentira. Entonces la verdad siempre es coherente. Y hoy la gente ya no ve esa coherencia de la verdad. Entonces uno les dice, mira, esto es así, quiere decir que aquello es falso. Y dice, no, sí, aunque esto sea verdad, aquello sigue siendo verdad. Es que ya no ven la coherencia de la verdad. Están atontados completamente. No, la verdad es coherente en todas las cosas. Y solo hay una verdad, y no hay varias verdades, como también se dice hoy, que fulanito tiene su verdad y menganito tiene su verdad también, aunque sean contradictorias. No, si una religión es la verdadera, quiere decir que las otras que son contradictorias, porque dicen cosas contrarias, pues son falsas. Entonces eso es la coherencia de la verdad. Y hay personas que no ven eso, ya han perdido el sentido de que la verdad es coherente. Y la gente vive en el error y le parece que es la verdad, pero se autoengañan porque la verdad exige acciones, exige esfuerzos, y no quieren esfuerzos, por eso se han hecho su verdad a su modo. Entonces vamos a pedirle, recordemos que esta semana es la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen. Pidamos para que la Virgen, que siempre fue fiel a todas las gracias de Dios, quiere decir exactamente
que siempre fue fiel a la verdad, porque la verdad siempre es una gracia, toda verdad es una gracia de Dios, y siempre que sabemos una verdad, Dios nos da la gracia para aceptarla. Así que yo soy fiel. ¿Cómo sé que yo soy fiel a la gracia? Como la Virgen María. Pues porque yo sé que soy fiel a la gracia si siempre acepto la verdad, si siempre acepto toda la verdad. Ahí yo sé si soy fiel a la gracia. Es que yo no sé si soy fiel a la gracia. Pues fíjate, si tú amas la verdad, si tú eres siempre, cuando sabes una verdad y la pones en obra, no solo que la aceptas mentalmente, sino que la pones en obra, entonces ahí tú puedes saber que eres fiel a la gracia. No digo a toda la gracia, pero por lo menos a una parte de las gracias que recibes, si puedes saber que eres fiel. Entonces, pidámosle a Dios esa fidelidad a la verdad, porque sin la verdad tampoco hay gracia. Porque cuando Dios nos da gracias, siempre es en base a una verdad. Dios nos da su gracia para que ejecutemos una parte de la verdad, siempre. Entonces necesitamos siempre ese fundamento de la verdad en todas las cosas. Y si tenemos ese espíritu, pues tendremos almas muy limpias, almas muy rectas, almas muy puras. Las personas más santas son las que siempre fueron fieles a la verdad y por lo mismo a la gracia. Pidamos a la Virgen María en el día de su Asunción, que ella fue concebida en este mundo, nació, vivió y siempre fue fiel a la verdad. O sea, no hubo excepciones, fue inmaculada. Esa es la gracia que debemos aprender, la lección que la Virgen nos dio, que nos dejó para imitar. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.